¿Qué tal, mis hermanos? Pues estamos ya a jueves 6 de enero, que en algunos lugares se celebra la Epifanía del Señor. Nosotros ya en nuestra liturgia en México la celebramos el domingo pasado, el domingo más cercano al día 6 de enero. Y hoy vamos a meditar en la primera lectura. Estamos ya llegando al final de la carta del apóstol San Juan, de la primera carta. Capítulo 4, versículos del 19 al 21 y capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y en esta carta, ayer decíamos, mis hermanos, que cuando vemos palabras que se repiten mucho en un pasaje, hay que ponerle atención porque ahí viene un mensaje importante de Dios. Y ayer decíamos cómo la palabra o el verbo amor se repetía 12 veces. Pues, ¿qué creen? Hoy vuelve a repetirse 12 veces. Qué importante es el amor para Dios. Qué importante es el amor para el discípulo amado, para San Juan, y quiere que nosotros entendamos claro cómo es ese amor de Dios. Y tres cosas podemos meditar en este pasaje. Primero, acerca de ese amor que es tan importante para Juan. Ese amor a Dios que debe reflejarse en el amor al hermano. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano. Pero también ese amor a Dios se debe reflejar en el cumplimiento de los mandamientos. Fíjense, dice San Juan: queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien no ve, no puede amar a Dios a quien sí ve, a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. ¿Se fijan cómo tantas veces se repite en este pasaje el verbo amar? Y resalta San Juan que para amar a Dios es requisito que se vea reflejado en el amor a los hermanos, porque si no sería ese amor a Dios, sería un Dios egoísta, un Dios falso, un amor falso dirigido solamente a nosotros. El segundo punto a meditar es que para el pueblo de Israel a lo mejor los 10 mandamientos ya de por sí, y luego todos los preceptos que los judíos ponían sobrecarga sobre la gente, se les hacían pesados. Por eso un día le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y la respuesta de Jesús se ve reflejado en esto que dijimos ahorita en el punto número 1, porque Jesús le dice, el primero es este: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que acabamos de decir en el punto 1, ama a Dios y ama a tu hermano. Pero en el punto 2 que les quiero meditar dice, los mandamientos no son pesados. Porque si nosotros vemos toda la carga que los judíos pues ponían, más de 500 preceptos, Jesús dice, los mandamientos no son pesados, es amar a Dios y amar a tu prójimo. Vivir el amor no debe ser un mandamiento pesado para nosotros. Esto debe ser creído por fe. Y es importante porque el tercer punto que quiero meditar de esta primera lectura es la victoria de Dios sobre el mundo está fundamentada en la fe. Porque dice aquí, nuestros mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. O sea, nos dice que es la fe la que nos va a dar la victoria, es creer, pero es nuestra fe puesta en obras. Porque una fe que solamente dice creo en Jesús, pero no hago lo que dice Jesús, entonces pues no, realmente es una fe ciega, una fe vana. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Ayer escuchaba una predicación acerca del diablo, fíjense. Y decía este sacerdote, nosotros tenemos que creer en el diablo. Creer en Jesús, que es creer en la existencia de Jesús, en que Él existe. Creerle a Jesús es creer que sus preceptos, sus enseñanzas, el estilo de vida que Él nos trae, ese es el que viene de Dios. Creer en el diablo significa creer en la existencia del diablo, porque la principal arma del diablo es hacernos creer que no existe y se empieza a permear entre nosotros. Entonces tenemos que creer en el diablo, creer en su existencia, pero no debemos de creerle al diablo, porque las enseñanzas del diablo nos alejan de Dios. Entonces lo que nos salva, los que nos ayuda a vencer el mundo es la fe, pero es la fe puesta en obras. Creer que en Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestra salvación, y en base a eso nuestro comportamiento debe ser orientado a esas enseñanzas de ese Mesías que murió por nosotros.
En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22, nos está hablando aquí de un pasaje que es central. Fíjense, el pasaje de Isaías es un pasaje central para el Evangelio, a pesar de que es un pasaje del Antiguo Testamento, porque, porque empieza Isaías a mencionar la llegada del futuro Mesías y lo empieza a describir qué es lo que va a ser el futuro Mesías. En primer lugar, dice que el Espíritu del Señor estará en el Mesías. Y dice, fíjense, les leeré ese pasaje que aquí menciona. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús, Jesús empieza primero, dice que el Espíritu lo impulsa a llevar, en el bautismo, por ejemplo, el Espíritu de Dios se hace presente a la hora que Jesús está siendo bautizado. Y luego ese mismo Espíritu lo impulsa al desierto donde está 40 días y 40 noches y es tentado por el diablo. El mismo Espíritu cuando regresa dice aquí que lo lleva a Galilea. Dice, en aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñaba en las sinagogas. O sea, no andaba escondiéndose. Él enseñaba en la sinagoga, en el lugar donde iban todos los judíos. Y era tanta la sabiduría que él expresaba que la gente empezó a seguirlo y su fama se extendía. Y entonces dice cómo también fue a Nazaret, que fue donde se creó, y aquí es donde Jesús lee este pasaje que acabamos de leer. Y al final de leerlo le dice Jesús, hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la escritura que acaban de oír. A Jesús muchas veces le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y nunca respondía directamente. Hoy, después de leerles el pasaje de Isaías, dice, hoy mismo se ha cumplido. ¿Qué significa? Se está presentando como el Mesías. Y ese hoy mismo que dice Jesús no es un hoy referido al día y al momento en el que estaba. Es el hoy siempre presente de Jesús. Hoy mismo se ha cumplido en cada uno de nosotros este pasaje porque nosotros aceptamos a Jesucristo. Y Jesucristo empieza a hacer lo que desea aquí Isaías, a proclamar el Evangelio, a sanar enfermos, a liberar a los cautivos. La gente le daba su aprobación, dice, todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Esa es la primera reacción de la gente. Ya vamos a ver porque nosotros decimos que el profeta anuncia y denuncia. Y aquí seguramente ellos estaban viendo en Jesús un profeta que llegaba a anunciarles todas estas buenas nuevas de Dios. Pero cuando va a empezar a denunciar todo el mal comportamiento de la gente, ya las cosas no van a ser como están empezando. Pero ya lo conocemos porque nosotros ya conocemos la vida de Jesús, pero lo seguiremos meditando en estos días. Espero que estemos disfrutando todavía este tiempo de Navidad, todavía de aquí al sábado, el domingo estaremos ya celebrando el bautismo del Señor y empezando la primera parte del tiempo ordinario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda lo que dice el apóstol San Juan, Dios te ama con un amor inmenso, te ama hasta el extremo. Por eso tú también debes de amar a tus hermanos. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.